Gracias. Nosotros continuamos con mucho más acá en tu revista Primera Hora. Hoy vamos a estar hablando acerca de la clave para vencer la procrastinidad. Y por supuesto, acá nos está acompañando Marisol Selva para abordar un poco más acerca de este tema. Y también está con nosotros Álvaro Rivas y Yamu. Muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, ¿qué tal? Mucho gusto. Una palabra como que muy complicadita de pronunciar, Sí. pero Procrastinación. procrastinación, pero muy interesado en qué consiste. ¿Cuál es el concepto, su definición como tal? Exactamente, muchas veces decimos procrastinación y la gente se queda ahora como que es eso. Es posponer las actividades, posponer algo que tenés que hacer y entonces vos decís... Dejarlo para después, es la palabra. Exactamente. Es como el sinónimo de posponer. Exactamente eso es. Y decir, mañana lo hago, más tarde. Utilizamos el más ¿verdad? tarde del mañana. Exactamente. Procrastinar, exactamente. Ahora, algo muy importante, me gustaría que nos hable primeramente cuál puede ser un factor, ahora que ya sabemos de que el posponer, el estar ahí moviendo para después algo que puede hacer en ese momento, que nos comente cuáles pueden ser las causas o el origen de que una persona sea constantemente alguien que está en procrastinación. Exactamente. Es algo súper común, ¿verdad? Y yo lo veo en la clínica y la gente dice, ¿por qué no tomo acción? ¿Por qué me detengo? ¿Por qué tengo algo que tiene fecha y no lo ejecuto? Y ya lo hago contra el tiempo también. Cierto. Entonces, bueno, hay varios factores. Confirmo. Primero, exactamente. Igual, me pasó la semana pasada también. Me Ajá, ha exacto. sucedido. Correcto. Entonces, pueden haber varios factores y ustedes me van a decir si se identifican con ellos. Primero, el perfeccionista. Es que lo quiero hacer tan bien que no empiezo nunca. No empiezo nunca. Y como, bueno, tiene fecha de caducidad, ya tengo una fecha para entregar eso que tengo que hacer, lo hago en carrera un día antes. Y dice la gente que es un engaño, ¿verdad? Es una creencia limitante. Dice, es que funciono bajo presión. Entonces ya lo hago contra el tiempo. ¿Y qué pasa cuando tenés los resultados? Realmente no te quedó como querías, porque lo hiciste en carrera. Y volvés a confirmar el tema de quiero hacerlo bien y no me sale bien, pero porque procrastiné. Pero es el temor del perfeccionista. Una de las cosas que a mí me suele pasar, doctora, y confirmo y me identifico, es que no en querer hacerlo bien, sino que todo lo contrario. Lo veo como que es una cosa que no tiene tanta, ¿cómo se puede decir? Importancia, Sí. Que lo dejo para más luego. Es para más luego, eso lo puedo hacer rapidísimo. Y lo descuido tanto que se me fue. Exacto. Y luego lo olvidamos. Lo a olvido. veces. Sí, Y como sí. es algo sencillo, pues como que lo hago por hacer y después quedo con pude haberlo hecho mejor. Y mencionaste Exactamente. algo que también, bueno, lo aplico en mí y no debería de ser así. Como es algo sencillo, se me olvidó y ya no lo hice. Exactamente. Entonces ahí también volvemos a confirmar la frustración de no lo hice lo suficientemente bien o se me olvidó porque no le di la importancia. Y ahí viene el tema de no sentirnos suficiente. Tiene que ver con el amor propio, tiene que ver con la autoestima. Porque si yo estoy clara que es algo que no es muy complejo, yo perfectamente sé que me voy a sentar 1 hora, 2 horas y lo voy a ejecutar. Pero lo pospongo creyendo, ¿verdad? Que el posponer me va a hacer, qué sé yo, digo, no le doy tanta importancia y me va a hacer de que me salga, como dicen, rapidito y me lleva también a, como dicen, desvalorizar esa actividad. Pero después me estoy culpando, viene la culpa, que es otro tema que al final la culpa no nos genera nada positivo. Si ustedes cuando han sentido culpa, ¿para qué les ha servido? Pregunto, no Creo que es sirve. el martirio más grande que uno puede tener, la culpabilidad. Sí. Y no no sirve puede- para nada. Dice uno de los maestros, la culpa limita la vida. Sí, cierto. La culpa no sirve para nada. Pero no Pero si sirve le buscamos para... solución. Es que ¿sabes para qué no sirve? Para latigarnos, para criticarnos, ¿verdad? Ese es otro de los temas. Otro es, eso que decía Yamo, es tan fácil que no hay problema, lo hago después. Pero también tiene que ver con el perfeccionismo, porque me considero, y ahí viene el tema de, me siento superior, todo lo puedo, y a la hora de llegar se me olvidó. Y como dice el dicho, al mejor mono se le cae el zapote, ¿verdad?
ese es otro de los temas, el miedo. Si nos dijeron, nunca haces nada bien, si cuando niños nos dieron ese anclaje de nunca haces nada bien, ¿y para qué lo voy a hacer si nunca hago nada bien? Estoy confirmando y siendo leal a ese mandato que me dijeron cuando era niño o era niña. ¿Qué les parece? De hecho, yo bueno, considero que procrastinar es como la procrastinación es el enemigo número 1 de las personas productivas, porque ese constante temor o incluso no siempre el miedo, a veces son los malos hábitos que hemos creado que a su tiempo van tomando como más fuerza en nosotros, los que nos hacen que nosotros las cosas importantes, las cosas que son prioridad, las dejemos para el rato, que de hecho eso es procrastinar. Pero creo que también hay una de las cosas importantes para poder vencerlo, bueno, algo que he pensado mucho, es el saber realmente qué es lo que quiere uno, estar claro de qué es lo que yo quiero, porque si no es así, voy a seguir procrastinando toda mi vida y voy a seguir una y otra vez y nunca voy a dar resultados en nada. Entonces, estar claro y objetivo de las cosas que quiero. Pero creo yo también, Marisol, de que nos tiene que suceder sí o sí esto que no nos salió bien para no volver a caer en eso mismo de estar procrastinando también. Sí, creo yo. Sí, eso que decís es interesante, pero fíjate que lo repetimos. Porque somos seres de hábitos. Entonces, aquí yo les voy a dar varios tips. Un patrón, entonces. Sí, o sea, vos decís, no me vuelve a pasar, la próxima vez sí lo voy a hacer y después, no, pero sí, no es tan difícil, dice, no es tan difícil. Y cuando ves, te vuelve a pasar y decís, pero me pasó. Dicen que el hombre es el animal que tropieza 2 veces con la misma piedra. Y nos pasa porque somos seres de hábitos. Pero ahí viene el tema del amor propio y la compasión con nosotros mismos. Recordemos, nos enseñaron a planificar. En la escuela no te enseñan a planificar, no te enseñan a priorizar. Entonces, aquí les vamos a dar varios tips. A ver, me van diciendo qué les parece. Anótenlos. Primer tips, vamos a organizar nuestras actividades del día y vamos a poner máximo 5 actividades. Pero de la primera, de la mayor importancia a la menor, porque generalmente hay un libro que se llama Trágase ese sapo, de Brian Tracy, que lo que dice es que lo que tenés que hacer es la primera actividad más importante que te va a dar el 80% de los resultados. ¿Qué pasa? Nosotros agarramos las más fáciles y decimos, la más difícil la dejo de último. Es al revés. Y no la hacemos, no las cumplimos. Y no las cumplimos. Y entonces viene nuevamente la frustración, ¿verdad? Y al juzgarme, sigo procrastinando porque no me siento suficiente. Entonces, vean que todo va enlazado con el tema de la emoción y lo que yo percibo de mí mismo. Entonces, primer ejercicio, voy a poner 5 actividades, pero de la más importante a la menos importante. La más importante me va a dar el 80%. ¿Por qué dice tráguese ese sapo? Porque como es la más compleja, vos decís, ay, la voy a posponer y no, la primera que voy a hacer. Segunda, la B, en menor importancia, yo la hago. La tercera, la C, bueno, la C, ¿qué significa? La C es, la puedo posponer o procrastinarla de manera consciente. Pues esta, si no la hago hoy, no pasa nada, la paso para la agenda de mañana. Miren qué interesante, ya es procrastinación, pero consciente, se puede hacer. Consciente y organizada. Y organizada, ya estoy clara. La D, puedo delegar. Entonces, delego también, porque muchas veces procrastinamos porque no nos gusta delegar, porque solo yo lo voy a hacer bien. Yo, ¿verdad? todo y al final. Exactamente. Y la C, que si la hago o no la hago, no pasa nada. Pero así voy a organizar mi agenda. Entonces, empecemos a tomar conciencia que tenemos que planificar y organizarnos de acuerdo a las actividades. Eso nos va a llevar a no procrastinar, primero, a ser más eficientes, porque esa actividad que vamos a hacer, que nos trae el 80% de resultados, cuando vos la termines a mediodía, vos vas a estar feliz. Y a lo demás es fácil, porque son menos complejas, menos importantes. Y como te digo, siempre puedes agarrar una actividad y decir, ¿y esta me puede ayudar a alguien a hacerla? Aprendo a delegar también, que es muy importante. Me imagino que igual ser una persona así como organizada, procrastinada pero organizada, sí, te vuelve una persona productiva, porque estás cumpliendo con todas tus metas, por así decir, con todo tu día a día. Claro, claro, totalmente. Yo no sé si les ha pasado que hay días que empiezan y dicen, hay gente que trabaja en empresa y tienen 5 actividades, 10 actividades en el día
Y empieza, ¿y hoy qué hago? Y empiezo y hago cualquiera. Y cuando ve la del día, la más importante, que te van a preguntar resultados, no lo hiciste, pero es porque escribir, miren, no nos gusta escribir, pero escribir es sumamente importante porque te ayuda a enfocarte, tu cerebro se organiza. Cuando vos escribís, estás conectando tu pensamiento con tu parte motora y estás mandando una orden, pero además estás pensando, pero ese pensamiento lo doblás, lo redoblás, por decir así, cuando vos escribís, porque tenés que organizarlo. Igual pasa cuando ustedes piensan y van a hablar. Exacto. Estás pensando, pero para hablar tenés que reorganizar todo ese pensamiento. Influye mucho la tecnología, porque sí escribimos, pero más en el teléfono. Claro, tenemos ejercitados los dedos. Pero tenemos... incluso cuando escribís en el teléfono, tenés que reorganizar tu pensamiento para mandar un mensaje. Porque no podés mandarlo a lo loco. Es diferente al tono de voz. Bueno, ¿ves? Que el tono de voz, pero igual tenés que organizar, porque si no vas a decir, dijo cualquier cosa y no lo entendí, ¿verdad? Cierto. Exactamente. Entonces, eso es un tips importantísimo, organizar tus actividades de mayor a menor. Les recomiendo ese libro, Tráguese ese sapo, porque habla de cómo yo voy a agarrar esa actividad, la más compleja, la que más me preocupa, la más difícil, y la voy a sacar en el día. El plazo, si es a pequeño o a largo plazo, total cumplirla. No, exactamente. Es que precisamente por eso es la planificación, porque si vos planificás, esa más compleja, vos le dedicas 2, 3 horas diarias y tenés una semana para cumplir, cuando llegaste a la semana y ya lo hiciste. No es lo mismo hacerlo un día antes, por estar procrastinando y decir, saco las más fáciles y dejo la más difícil de último. Hay que ponerlo en práctica, también, hay que exactamente. En el trabajo, para no ser personas que procrastinen continuamente, también hay algo que nosotros deberíamos de tener en cuenta. Considero que tiene que ser como el balance de nuestras emociones, porque eso influye mucho en las actividades que podamos hacer en nuestro día y a veces por del todo no querer nada, pero aún así hay una agenda que hay que cumplir. Entonces creo que también es importante lo de las emociones. Exactamente, eso que estás diciendo es importantísimo. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy descontrolado emocionalmente, pero además yo digo, en mi pensamiento era como aquella nube negra, y uno dice, tengo 10 actividades en el día, ¿y cuál empiezo? ¿Y cómo era? ¿Y lo que necesito, los materiales? No, si vos te organizás emocionalmente, vos te vas a sentir tranquilo porque tenés un mapa de guía, tenés un plan de trabajo y lo vas a poder ir haciendo. Y como está de prioridad a menor prioridad, cuando vos veas que tenés las 5 primeras hechas y la otra podés procrastinarlas de manera consciente para el día siguiente, vos te vas a sentir tranquilo. No te vas a sentir agobiado, frustrado, etcétera. Tiene mucho que ver con eso. Hasta estresado se vuelve uno. Exactamente. Y la gente dice, pero esta vino de mal humor del trabajo. ¿Y qué le pasa? Más no saben que esa nube negra está ahí, y precisamente es por eso, ¿verdad? Por la falta de planificación y organización. Pero yo siempre digo, tenemos que ser compasivos. No nos enseñaron a organizarnos, no nos enseñaron a planificarnos, pero podemos aprender perfectamente. Y incluso eso suele pasar te mencionaba lo de ser compasivo con uno mismo, porque hay personas que son también autocríticas y llegan al punto de, como mencionaba, lo del perfeccionismo. Eso lo lleva a esas cosas. E incluso puede serles difícil luego poder crear una agenda, poder crear un plan, poder tener una vía como para poder superar la procrastinación. Y bueno, pocas personas pueden mantener ese balance muchas veces. Es difícil, ¿no? Claro. Tampoco vamos a quitar de que es difícil el tener un orden, cumplir con todo. Y más cuando se tiene posiblemente una agenda llena de muchas actividades, agitado, tantas cosas. Muchos compromisos. Sí, aquí le puedo decir una cosa, hablando de programación neurolingüística. Las palabras tienen poder. Si decís es difícil, va a ser difícil. Va a ser difícil. Es complejo, pero se puede. ¿Cómo se siente? A decir es difícil. Más liviano. Más liviano. Sí. Entonces, exactamente, es complejo, pero se puede. Más alcanzable. Exactamente. Entonces, esa es una de las cosas que tenemos que escucharnos cómo nos hablamos. ¿Vos has conocido personas que dicen que nunca se equivocan? Sí. Y cuando les pasa eso, que se les olvidó la actividad que tenían que hacer porque creen el ego, como dicen. El ego, y entonces
uy, ese golpe al Sí, ego. es como que esté Le acá baja, le baja. y esto lo Sí. deje caer de un solo. Que muy pocas veces suelen reconocerlo, más muchas Sí. la justifican. Sí, Exactamente. es cierto. Pero igual, ahí también tenemos que ser compasivos, ¿verdad? Conocernos, el autoconocimiento Pero con es uno importante. mismo. Con uno mismo, Es es lo más importantísimo, importante, sí. sí. Ser compasivo, el autoconocimiento es importante, conocernos. Ah, bueno, yo tengo estas características, soy muy perfeccionista, me las doy de que todo me sale Sí, bien. Y tienes cuando que me equivoco, reconocerlo. viene el látigo y me doy duro, que es la lo que misma decía, vara ¿verdad? con la que mide se Sí, convierte se en corrige. su propio dolor. Y bueno, es lo Sí. que mencionaba también. De hecho, lo de la actitud o el poder de las palabras que nosotros también, sí, la motivación que tenemos, Sí. muchas veces es lo que es determinante para eso. Entonces, Claro, tiene claro. razón. Algo Hay Coincido. que saber utilizar los términos. Sí, del exacto. lenguaje. Hay que escucharse. Escuchémonos cómo nos hablamos. Pues es difícil. Ay, ya desde que es difícil ya no quiero Ya empezar. no. Sí, exacto. ¿Verdad? Por Entonces, ahí no, no. Es como la es justificación. Sí, sí, no, y te genera en tu cuerpo y en tu emoción algo desagradable. Lo decís y todo tu cerebro le dice a todo tu... O voy a escuchar, ¿y cómo va? Aquí en la lucha. Y yo, ay, la lucha a mí me Ajá. suena. Yo no digo lucha porque eso es duro, digo Sí. yo, ¿no? ¿Verdad? Todos los días no tiene paz esa persona, todos los días está en constante lucha. Exactamente, exactamente. Deberíamos entonces de también poder canalizar nuestras energías para poder nuestras diferentes actividades en el día, poder hacerlas de la mejor forma. Exactamente. Hay una frase que yo les voy a invitar a que la usen, que dice, y aún en mis equivocaciones así me amo. O sea, reconozco que soy humana, que soy humano y que me puedo equivocar. Y estoy en proceso de aprendizaje. O sea, y me equivoqué. Está bien. Todos nos equivocamos. Estoy aprendiendo. Exacto. La vida todos los días nos enseña cosas. Así es. Toda la vida. Entonces, es importante. Y aún en mis equivocaciones, así Así me me amo. Entonces ya no me latigo. ¡Qué barbaridad! Ya. No, Ah, lo sí. hiciste bien. No pudiste. Quedaste mal. No. Para sentir esa paz. Sí, Que a veces sí, no sí, sentimos sí, paz sí. por andar preocupados, que no lo logramos. Claro, tampoco es la frase para justificarnos todo, ¿verdad? Porque tenemos que aprender. Eso Ok, sí. se me olvidó esto, a ver qué pasó aquí. Ah, bueno, ahora tengo esta nueva herramienta y la voy a Que en a utilizar. en nuestra etapa de comprendernos y de tener esa compasión contra nosotros mismos, no olvidemos la responsabilidad y la idea de que se trata de seguir avanzando y no, que me puedo equivocar, lo vamos a Sí. permitir. Claro, claro. Y ese es otro así problema, es. por eso está como esa delgada Sí, línea sí, ahí. sí, sí. No así permitirnos tanto porque si no después se convierte en un mal hábito. es. después- Exactamente. Así es. Definitivamente un Exactamente. excelente tema de la Procrastinación. Procrastinación. Suena trabalengua a veces. Sí. Es un poco complicada, ya no es difícil, ya no voy a decir difícil. Correcto. Compleja. Compleja. Esa es la palabra que tenés que utilizar. Bueno, muchísimas gracias. Marisol gracias. Selva estaba con nosotros. Por favor, sus contactos. Claro, Marisol Selva, terapeuta en todas las redes. Y bueno, ahí estoy a la orden. Terapia, coaching, talleres. Muchísimas gracias por Gracias. acompañarnos esta mañana. Nosotros continuamos con mucho más. Al otro lado de eso se encuentra Karen Villalobos. ¿Con qué más nos traes también?